Has llegado. Te estaba esperando. Verás, en este rincón extraño del mundo, yo, un viejo, quizás sabio, comparto historias curiosas, relatos de necios y filósofos, dragones y cucharones encantados. Pero antes de empezar, he de pedirte algo con humildad. Cada vez que haces clic en ese pequeño botón de like, es como si un granito de comida cayera en el cuenco de mi gato Leopoldo. Y créeme, él no perdona el hambre. Así que sé generoso, alimenta al gato. Y ahora sí, que empiece la locura. Cuando la neblina bajaba al valle, como un manto que borraba contornos y nombres, Darío sabía que era el momento. No era joven, ni viejo. Era alguien que había escuchado demasiadas veces la historia de la puente que no existe y que, sin embargo, aparecía. Los pastores hablaban de ella como si fuera un sueño recurrente. Los niños la dibujaban en la tierra con palos sin haberla visto nunca. Y los ancianos, al borde del silencio, decían que cruzarla era recordar lo que nunca se vivió. Darío no buscaba gloria ni respuestas. Buscaba la forma de entender por qué, cada vez que la neblina cubría el valle, el aire cambiaba de peso, los sonidos se apagaban y el suelo parecía esperar. Esa mañana salió antes del alba. Llevaba una capa de lana, un cuaderno de cuero y una piedra pequeña en el bolsillo, no por superstición, sino por costumbre. Al llegar al borde del valle, la neblina ya comenzaba a subir. No era rápida, era paciente, como si supiera que Darío estaba allí. Y entonces la vio. La piedra, vieja, arqueada, con musgo en los costados y agua que goteaba sin fuente. La puente, no en mapas, no en registros, pero allí, como si siempre hubiera estado esperando que alguien la mirara sin miedo. Darío dio el primer paso, y el sonido que hizo su bota sobre la piedra fue distinto. No era eco, era memoria. Darío avanzó sobre la piedra húmeda, y cada paso parecía despertar algo dormido. La neblina no se disipaba, pero tampoco ocultaba. Era como si la puente existiera solo dentro de ella, como si el aire la sostuviera. A mitad del trayecto, notó que las piedras no eran iguales. Algunas tenían marcas, otras estaban más frías, y una en particular parecía latir bajo su bota, como si guardara algo. Se agachó. La piedra tenía un símbolo tallado, no reconocible, pero familiar, como si lo hubiera visto en sueños o en los bordes de un libro que nunca leyó. Al levantar la vista, la neblina se abrió apenas, y del otro lado de la puente vio estructuras bajas, hechas de barro y madera, cubiertas por vegetación que no crecía en ningún otro lugar del valle. No eran ruinas, eran restos vivos, vestigios de un pueblo que no estaba en los registros, pero que había dejado huellas en el aire, en el agua, en la piedra. Darío cruzó el último tramo, y al pisar tierra firme, la neblina detrás de él se cerró, como si la puente ya no necesitara estar.
Frente a él, una vasija rota, una tela colgada y el sonido leve de agua corriendo sin cauce. No había nadie, pero todo parecía esperar. Darío caminó despacio entre las estructuras. No eran casas, ni templos, ni talleres. Eran algo más antiguo, más esencial. Muros de barro con inscripciones apenas visibles, piedras alineadas como si marcaran rutas, y objetos que no parecían hechos para manos humanas. Se detuvo frente a una especie de altar bajo, cubierto por hojas secas y fragmentos de cerámica. No había símbolos religiosos, pero el lugar tenía peso, como si guardara una promesa. Sacó su cuaderno, no para escribir, sino para recordar que estaba allí como testigo, no como dueño. El aire era espeso y aunque no había viento, las hojas se movían, no por fuerza, sino por intención. Darío se acercó a una pared donde el barro estaba más oscuro. Al tocarla, una parte se deshizo, revelando una piedra lisa con marcas circulares. No eran letras, eran ritmos. Y al posar la mano sobre ellas, escuchó algo. No con los oídos, sino con el cuerpo. Un canto bajo, como si la piedra recordara voces que nunca fueron humanas, pero que sabían nombrar. Darío cerró los ojos y por un instante no estuvo allí. Estuvo en otro tiempo, en otro cuerpo, en otra historia. Cuando abrió los ojos, la neblina comenzaba a retirarse. La puente ya no estaba. Pero Darío sí, y algo dentro de él había cruzado. Darío permaneció inmóvil, no por miedo, sino por respeto. El lugar no pedía pasos, pedía escucha. Se acercó a la vasija rota. Dentro había agua, no lluvia, no río. Agua que parecía haber estado allí desde antes de que él naciera. La tocó con la yema de los dedos y el frío le subió por el brazo como un recuerdo prestado. A su alrededor, los objetos no eran ruinas, eran pausas. Un telar sin terminar, una piedra con marcas de molienda, una cuerda trenzada que aún conservaba su forma. Darío entendió que no había cruzado para descubrir, sino para ser descubierto, que la puente no aparecía para cualquiera, sino para quien llevaba dentro algo que faltaba aquí. Sacó la piedra de su bolsillo, la colocó sobre el altar bajo. No encajaba, pero parecía reconocida. Entonces el aire cambió. No se movió, pero se volvió más claro. Y en ese instante, Darío vio figuras, no personas, no fantasmas, presencias. Estaban allí, no para hablar, sino para mirar. Y en sus ojos, Darío vio la misma pregunta que él había traído. La neblina volvió a subir. La puente no se mostró, pero Darío ya no necesitaba verla, porque ahora él era parte de lo que nunca estuvo en los registros. Darío se sentó junto al altar bajo, no para descansar, sino para esperar. El lugar no pedía movimiento, pedía permanencia.
El canto que había sentido antes seguía allí, como un hilo invisible que conectaba cada piedra, cada objeto, cada silencio. Sacó su cuaderno. Esta vez escribió. No palabras exactas, sino trazos, formas, ritmos, como si las marcas que había visto quisieran ser repetidas por su mano. Mientras escribía, una figura se acercó. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba. Era alta, con rostro cubierto por tela gastada y ojos que no brillaban, pero veían. La figura no habló, extendió una mano y Darío, sin saber por qué, le ofreció el cuaderno. La figura lo tomó, lo observó y lo colocó sobre el altar, junto a la piedra que él había traído. Entonces el canto cambió. Ya no era fondo, era centro. Y Darío sintió que algo se abría, no afuera, sino dentro. La figura se desvaneció como si nunca hubiera estado, pero el cuaderno quedó allí y sobre sus páginas las marcas comenzaron a moverse como si el tiempo las estuviera leyendo. Darío se levantó. No había aprendido nada concreto, pero había sido parte, y eso bastaba. Al volver al borde del valle, la neblina lo recibió como a un viejo conocido. La puente no apareció, pero Darío ya no necesitaba verla, porque ahora él era uno de los que no están en los registros, pero que saben el camino. Darío no volvió al pueblo de inmediato. Se quedó en el borde del valle, donde la tierra aún guardaba el eco de la neblina. No había señales visibles, pero él sabía que algo había cambiado. Durante días caminó por los alrededores, buscando rastros, símbolos, cualquier cosa que confirmara lo vivido. Pero el mundo parecía indiferente. Las piedras eran solo piedras y el viento no traía respuestas. Sin embargo, cada noche, al cerrar los ojos, sentía el canto. No como recuerdo, sino como presencia. Una tarde encontró una piedra similar a la de la puente, semienterrada junto a un árbol seco. La levantó y al girarla vio el mismo ritmo tallado. No era coincidencia, era continuidad. Darío comprendió que la puente no era un lugar, sino un umbral, que el pueblo invisible no estaba en otro sitio, sino en otro estado del tiempo, y que él, al cruzar, había sido tocado por esa forma de existir. Volvió al pueblo, pero no habló, no por miedo, sino porque las palabras no alcanzaban. En su casa colocó el cuaderno sobre una mesa de madera junto a la piedra encontrada. Y cada noche, cuando la neblina subía por las colinas, él se sentaba en silencio, esperando que el canto volviera. Porque ahora sabía que no todo lo que existe se ve, y no todo lo que se ve permanece, pero algunas cosas, como la puente, como el canto, como él, resisten. Con el paso de los días, Darío comenzó a notar pequeñas señales, no en el mundo visible, sino en los gestos cotidianos que antes pasaban desapercibidos. Una anciana le ofreció una tela con un patrón que él había visto en la piedra del altar. Un niño dibujó en el suelo una figura que coincidía con las marcas del cuaderno. Y en la plaza,
Una fuente que llevaba años seca goteó una sola vez, como si recordara. Darío no hablaba de la fuente, no por secreto, sino porque entendía que no era algo que se contara, sino algo que se reconocía. Una noche, mientras la neblina cubría los tejados, escuchó el canto, no desde el valle, sino desde dentro de su casa. Era tenue, como si las piedras del suelo lo susurraran. Se levantó y sobre la mesa el cuaderno se había abierto solo. Las marcas que había trazado estaban distintas, más profundas, más vivas. Entonces comprendió. La puente no era un lugar que se cruzaba una vez, era un vínculo, una forma de estar entre mundos, de escuchar lo que no tiene voz, de ver lo que no tiene forma. Darío apagó la lámpara, se sentó junto a la ventana y dejó que la neblina entrara, no para ocultar, sino para revelar, porque ahora él no buscaba la puente, él era parte de ella. Las noches comenzaron a volverse distintas, no por lo que traían, sino por lo que dejaban. Darío ya no esperaba la neblina como antes. Ahora la sentía llegar desde dentro, como si su cuerpo supiera antes que el aire. Una madrugada, mientras el pueblo dormía, salió sin rumbo. Las calles estaban húmedas, las piedras brillaban con el rocío y el silencio tenía forma. Al llegar a la plaza, vio algo nuevo. Una figura sentada junto a la fuente, cubierta por un manto gris, mirando el suelo como quien escucha. Darío se acercó sin hablar. La figura levantó la cabeza y aunque su rostro estaba oculto, sus ojos eran conocidos. No por haberlos visto, sino por haberlos sentido. La figura extendió una mano y en ella una piedra, no igual a la suya, pero con el mismo ritmo. Darío la tomó y al hacerlo, la fuente goteó una vez más. La figura se levantó, caminó hacia la calle y se desvaneció entre la neblina que aún no había llegado. Darío entendió que la puente no era el único umbral, que había otros, en plazas, en fuentes, en gestos, y que él, al recibir esa piedra, había sido llamado a algo más, no a cruzar, sino a guiar, no a descubrir, sino a recordar, porque ahora la puente no aparecía con la neblina, aparecía donde Darío estaba. Las estaciones comenzaron a pasar sin que Darío las contara. Ya no medía el tiempo por calendarios, sino por los días en que la neblina lo llamaba. A veces, al caminar por el pueblo, sentía que los muros lo observaban, no con ojos, sino con memoria, como si cada piedra supiera que él había cruzado. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas, una joven se acercó. Tenía el rostro cubierto de polvo y en sus manos una tela con el mismo patrón que Darío había trazado en su cuaderno. ¿Esto es tuyo?, preguntó, sin miedo. Darío la miró. No la conocía, pero algo en ella resonaba con lo que había vivido. No, respondió, pero lo he visto. La joven se sentó a su lado. No preguntó más. Solo sacó una piedra, similar a la suya, y la colocó sobre el suelo. Ambos la miraron, y el canto volvió. Suave, lejano, pero claro. Darío comprendió que la puente ya no era solo suya,
que otros también estaban siendo llamados, que el pueblo invisible comenzaba a recordar y que él, sin quererlo, se había convertido en guardián de lo que no debía olvidarse. Porque hay lugares que no existen en los mapas, pero viven en quienes los cruzan. Y hay cantos que no se oyen, pero se sienten. Darío cerró los ojos. La neblina subía y el mundo, una vez más, se abría. Las visitas comenzaron, no anunciadas, no buscadas, pero inevitables. Primero fue la joven de la tela, luego un hombre mayor con una piedra similar, y después una pareja que había soñado con una puente que nunca habían visto. Todos llegaban a Darío sin saber por qué, solo sabiendo que debían hacerlo. Él no los guiaba, no les explicaba, solo los escuchaba. Y en cada encuentro algo se encendía, una palabra, una imagen, una certeza. La casa de Darío se volvió punto de encuentro, pero no era un templo ni una escuela. Era un lugar donde el tiempo se doblaba, donde los que habían sentido el llamado encontraban eco. Una noche, cuando la neblina cubría el pueblo entero, Darío salió con los demás, no hacia el valle, sino hacia la plaza, donde la fuente goteaba con ritmo. Allí colocaron sus piedras, sus telas, sus cuadernos, y el canto se volvió coral, como si el pueblo invisible estuviera agradeciendo. Entonces Darío habló, por primera vez. La puente no es para cruzar, es para recordar que no estamos solos, que hay memorias que nos eligen y caminos que no se ven, pero nos esperan. La neblina se alzó y por un instante todos vieron la puente, no como estructura, sino como vínculo. Y supieron que, aunque los registros no los nombren, ellos ya pertenecen a lo que permanece. Con el paso de los años, la casa de Darío se volvió un punto sin nombre en los mapas, pero con peso en las memorias. Los que llegaban no preguntaban cómo, solo sabían que debían estar allí. Algunos traían objetos, piedras, telas, fragmentos de barro. Otros traían sueños, puentes que cruzaban sin moverse, cantos que escuchaban en el agua, rostros que reconocían sin haber visto. Darío ya no escribía. Su cuaderno había sido entregado y ahora las historias se tejían en los silencios compartidos. Él solo escuchaba y a veces, cuando la neblina era más densa, hablaba. La puente no es un lugar, es una forma de recordar lo que el mundo quiso olvidar. Una noche, una niña llegó con una piedra lisa, sin marcas, pero tibia. La colocó sobre la mesa y todos los presentes sintieron el canto. No era fuerte ni claro, pero era nuevo, como si el pueblo invisible estuviera creciendo, como si las memorias se estuvieran sembrando. Darío la miró y supo que su tiempo estaba cambiando, no terminando, sino transformándose, porque ahora la puente no solo conectaba mundos, conectaba personas, y él, que había cruzado primero, era apenas el comienzo. La neblina subió una vez más, y esta vez
no ocultó, reveló. Con el tiempo, los encuentros se volvieron rituales. No por repetición, sino por necesidad. Cada vez que la neblina bajaba, alguien nuevo llegaba. No todos cruzaban la puente, pero todos traían algo. Una historia, una visión, una ausencia. Darío ya no era el único que escuchaba el canto. Ahora el canto vivía en varios. Y entre ellos comenzó a surgir una lengua sin palabras, hecha de gestos, de miradas, de objetos colocados en silencio. Una noche, la niña que había traído la piedra lisa volvió. Tenía los ojos cerrados, pero caminaba con firmeza. Se detuvo frente al altar y colocó una tela bordada con símbolos nuevos. Darío la observó. No dijo nada, solo se acercó y juntos tocaron la tela. El canto cambió. Ya no era recuerdo, era anuncio. La fuente de la plaza comenzó a brotar agua, no como antes, sino con ritmo. Como si el pueblo invisible estuviera despertando, no para volver, sino para continuar. Y entonces Darío entendió. La puente había cumplido su propósito. Ya no era necesaria, porque ahora el pueblo que no existía en los registros existía en ellos, en cada piedra compartida, en cada canto sentido, en cada silencio respetado. La neblina se alzó una última vez y cuando se disipó, no dejó vacío, dejó presencia. Darío sonrió, no por alegría, sino por certeza, porque hay caminos que no se ven, pero se caminan, y hay pueblos que no se nombran, pero se recuerdan. La neblina aún cubría la plaza, pero no era densa. Era como un velo fino, una piel entre mundos. Darío permanecía de pie junto al altar bajo, rodeado por los que habían llegado esa noche. La niña, la joven de la tela, el hombre mayor, todos en silencio, como si esperaran que algo más se revelara. El canto seguía, pero había cambiado. Ya no era un eco lejano, sino un pulso constante, como si el suelo respirara. Darío se inclinó sobre la tela bordada. Los símbolos eran nuevos, pero algo en ellos vibraba con las marcas de la piedra, con los trazos del cuaderno, con las memorias que no eran suyas, pero que lo reconocían. «Escuchen», dijo sin levantar la voz, «no al canto, sino a lo que lo rodea». Todos cerraron los ojos y por un instante el aire se volvió más claro, más antiguo. Una figura cruzó la plaza. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba. Su presencia no era física, era recuerdo. Se detuvo frente a Darío y, sin hablar, colocó una piedra sobre el altar. Era distinta, oscura, pulida, con marcas que giraban en espiral. Darío la tocó y el canto se detuvo, no por final, sino por pausa. La figura se desvaneció y la neblina se cerró un poco más.
pero todos sabían que algo había sido entregado. Darío levantó la piedra, la sostuvo en alto y la colocó junto a las demás. La puente no se ha ido, solo ha cambiado de forma. Y en ese momento nadie habló, pero todos entendieron. La neblina se mantenía baja, como si no quisiera irse. Los presentes seguían en silencio, rodeando el altar donde las piedras comenzaban a formar un patrón. No uno trazado por manos, sino por encuentros. Darío observaba sin intervenir. Sabía que el momento no le pertenecía, era de todos y de algo más. La niña se acercó a la piedra oscura, la que había detenido el canto. La tocó con la punta de los dedos y sus ojos se cerraron. «Está dormida», susurró. Darío se inclinó. La piedra no vibraba, pero el aire a su alrededor sí, como si esperara una palabra, una nota, un gesto. La joven de la tela sacó un pequeño cuenco de barro, lo llenó con agua de la fuente y lo colocó junto a la piedra. El canto volvió, no como antes, sino más profundo, más lento, como si viniera de debajo de la plaza. Darío entendió que no era un despertar, sino una respuesta. «No somos los primeros», dijo en voz baja, «pero quizás seamos los primeros en escuchar». La piedra oscura comenzó a emitir calor. No quemaba, pero se sentía viva. Y entonces una figura apareció entre la neblina. No caminaba, no miraba, pero estaba. Todos la vieron y nadie tuvo miedo. Porque cuando la puente se revela, no exige pasos, exige presencia. Y ellos, esa noche, estaban allí. La figura permanecía entre la neblina, quieta, como si el tiempo no la tocara. No tenía rostro ni forma definida, pero su presencia era clara, como una palabra que no necesita ser pronunciada. Darío dio un paso hacia ella, no por curiosidad, sino por reconocimiento. Sabía que no era la primera vez que la veía, aunque no pudiera recordar cuándo. La figura levantó una mano, y la neblina a su alrededor se abrió apenas, revelando algo detrás. Una estructura baja, hecha de piedra y barro, similar a las del otro lado de la puente. Pero esta no estaba en ruinas, estaba viva, con fuego encendido, con objetos colocados como si alguien acabara de usarlos. Darío se volvió hacia los demás. Todos lo miraban, esperando, pero sin exigir. «No es una visión», dijo. «Es una memoria que quiere volver». La figura se giró lentamente y caminó hacia la estructura. Darío la siguió, y al cruzar el umbral, el canto cambió de nuevo. Ya no era coral, ni profundo. Era claro, como si hablara. Dentro, las paredes estaban cubiertas de marcas, no símbolos, sino trazos de manos, de dedos, de tiempo. Darío tocó una de ellas y sintió algo moverse en su pecho. No dolor, no alegría, sino pertenencia. La figura se detuvo frente a una mesa de piedra y colocó sobre ella una tela. Era la misma que la joven había traído, pero ahora bordada con nuevos hilos, con nuevos ritmos. Darío entendió. La puente no solo conectaba mundos, conectaba memorias que aún querían ser tejidas. Y esa noche, la neblina no ocultó,
reveló lo que estaba esperando ser recordado. Darío permanecía dentro de la estructura revelada, rodeado por las marcas en las paredes, por el fuego que no ardía, pero iluminaba, y por la tela bordada que parecía respirar. Los demás se quedaron en el umbral, no por temor, sino porque sabían que ese espacio era suyo por ahora, de Darío, del que cruzó primero, del que escuchó antes que todos. La figura que había traído la tela se desvaneció, pero su gesto permanecía. La tela bordada con nuevos hilos parecía cambiar lentamente, como si el canto la tejiera desde dentro. Darío se acercó a la mesa de piedra. No tocó la tela, solo la observó, y en sus formas vio algo que no esperaba, su propio símbolo, el que había trazado en el cuaderno, el que había sentido en la piedra, el que había soñado sin saber. Entonces, susurró, no era mío, era parte. La estructura de piedra se volvió más cálida, como si el fuego invisible que la habitaba reconociera cada nueva presencia. Los que habían entrado con Darío no hablaban, pero sus gestos tejían algo entre ellos, una red de memorias compartidas, de silencios que sabían esperar. La niña se acercó a una de las paredes marcadas, pasó la mano sobre los trazos y al hacerlo, una línea se iluminó brevemente, como si respondiera a su tacto. Darío observó, no intervenía, sabía que cada uno debía encontrar su ritmo, su forma de escuchar. La joven de la tela se sentó junto al altar bajo, sacó una aguja de hueso y comenzó a bordar sobre la tela que había sido colocada por la figura. No imitaba los símbolos, los continuaba, como si supiera que el canto aún no había terminado. El hombre mayor se arrodilló frente a las piedras, colocó la suya junto a la oscura y murmuró algo que nadie entendió, pero que la estructura pareció aceptar. Entonces el canto cambió otra vez. No era más fuerte, ni más claro, pero tenía una nueva nota, una que no venía del aire, sino del suelo. Darío se acercó al centro del telar. Allí las piedras, las telas, los gestos, todo parecía girar en torno a un vacío, no uno que faltaba, sino uno que esperaba. Este lugar no guarda lo que fue, dijo, guarda lo que aún puede ser. Y al pronunciar esas palabras, la neblina dentro de la estructura se alzó, formando una espiral lenta, como si tejiera el tiempo. Todos la miraron y supieron que algo estaba naciendo, no un pueblo, no una historia, sino una forma de recordar que no depende de registros, sino de presencia. Darío cerró los ojos y en la oscuridad vio la puente, no como antes, sino como parte de sí. Darío mantuvo los ojos cerrados, no por temor, sino porque la oscuridad interna revelaba más que la luz externa. El canto seguía, pero ahora parecía venir de múltiples direcciones. No era un solo hilo, sino un tejido que se expandía con cada respiración. La niña se sentó junto al telar. No bordaba, solo observaba, y en su mirada
algo antiguo se despertaba. La joven de la tela dejó la aguja a un lado, se levantó y caminó hacia una de las paredes marcadas. Allí colocó su mano y las marcas comenzaron a moverse. No físicamente, sino en la memoria de quienes las miraban. El hombre mayor se acercó al centro del telar. Sacó una pequeña caja de madera y la abrió con cuidado. Dentro, una piedra blanca, sin marcas, pero con una grieta que parecía dividirla en dos tiempos. Darío se acercó. No tocó la piedra, pero la reconoció. Era la misma que había visto en sueños, cuando aún no sabía que soñaba con memorias ajenas. «Esta piedra no viene del otro lado», dijo el hombre. «Viene de antes». El canto se detuvo, y el silencio que lo siguió no fue vacío, fue espera. Darío tomó la piedra blanca, la colocó junto a la oscura, y entre ambas la tela bordada comenzó a flotar levemente como si el aire la sostuviera. Entonces la estructura tembló, no por fragilidad, sino por reconocimiento. Porque cuando las memorias se encuentran, el mundo se acomoda. Y esa noche el telar no tejía símbolos, tejía tiempo. Darío mantuvo la piedra blanca entre sus manos. No pesaba, pero parecía contener algo más denso que el tiempo. La grieta que la dividía no era ruptura, era frontera. El canto había cesado, pero el silencio que lo seguía no era ausencia, era escucha. La niña se acercó al centro del telar. Sus pasos eran lentos, como si cada uno tejiera una hebra invisible. Se detuvo frente a Darío y, sin hablar, extendió sus manos. Darío le entregó la piedra. Ella la sostuvo con cuidado, como si temiera despertar algo que aún dormía. La joven de la tela volvió a bordar, pero esta vez no sobre la tela antigua, sino sobre el suelo. Con hilos finos dibujaba espirales que se entrelazaban con las marcas de las piedras. El hombre mayor comenzó a cantar, no con voz, sino con respiración. Cada exhalación era una nota, cada pausa una palabra no dicha. La estructura vibró, levemente, como si reconociera el gesto, como si aceptara el ritmo. Darío se sentó, no para descansar, sino para sostener el momento. Sabía que algo estaba por cruzar, no desde otro mundo, sino desde dentro. La niña colocó la piedra blanca en el centro del bordado, y al hacerlo, la grieta se iluminó, no con luz, sino con memoria. Todos la miraron y supieron que el telar había tejido su primer recuerdo compartido, no uno que se pudiera contar, sino uno que se debía guardar. Porque hay memorias que no se escriben, se sostienen, y esa noche ellos eran los hilos, pero también el tejido. El hombre mayor se acercó al centro del telar. Sacó una pequeña caja de madera y al abrirla reveló una piedra blanca, sin marcas, pero con una grieta que parecía dividirla en dos tiempos. Darío la reconoció de inmediato, no por haberla visto antes,
sino porque su forma coincidía con algo que había sentido en sueños, cuando aún no sabía que soñaba con memorias ajenas. La niña tomó la piedra con ambas manos. La sostuvo como si fuera frágil, pero también como si supiera que dentro de ella había algo esperando ser despertado. La estructura se volvió más cálida. Las paredes vibraban levemente y el bordado en el suelo parecía extenderse por sí solo, como si respondiera a la presencia de la piedra. Darío se arrodilló junto a la niña. No dijo nada. Solo colocó su mano sobre el suelo y las espirales bordadas comenzaron a girar lentamente, como si tejieran una memoria que aún no había sido contada. Entonces la piedra blanca se iluminó, no con luz, sino con recuerdo, y todos supieron que algo estaba por comenzar. No una historia, sino una forma nueva de recordar, una que no dependía de palabras, sino de estar presentes, porque esa noche el telar no tejía símbolos, tejía vínculo, y ellos eran el hilo. La piedra blanca seguía en el centro del bordado, y su grieta brillaba con una intensidad serena, como si cada hebra tejida alrededor de ella le diera forma a una memoria que aún no había sido pronunciada. Darío permanecía en silencio, pero dentro de él algo se abría. No era revelación, era reconocimiento. La niña se sentó frente a la piedra y comenzó a hablar, no con palabras propias, sino con frases que parecían venir de otro tiempo. Antes que el canto, hubo escucha. Antes que la piedra, hubo manos. Y antes que nosotros, hubo quienes esperaban que volviéramos. La joven de la tela se arrodilló junto al bordado. Sus dedos trazaban líneas invisibles sobre el suelo, como si completara un mapa que solo podía leerse con el tacto. El hombre mayor cerró los ojos. Su respiración se volvió más lenta, más profunda, y el aire a su alrededor comenzó a girar suavemente, como si el telar lo envolviera. Darío se levantó, no por impulso, sino porque el momento lo pedía. Se acercó a la piedra blanca y sin tocarla, habló. No somos guardianes, somos llamados, y este lugar no nos pertenece, pero nos reconoce. La estructura vibró una vez más. Las marcas en las paredes se encendieron brevemente y el canto volvió, pero esta vez con una nota nueva, una que no venía del pasado, sino del presente. Porque esa noche el telar no tejía lo que fue, tejía lo que estaban haciendo. Y ellos, sin saberlo, eran los primeros hilos de una memoria que no se olvidaría. La piedra blanca seguía brillando en el centro del bordado, y la espiral tejida a su alrededor parecía latir, como si el telar tuviera un corazón propio. La niña permanecía sentada frente a ella, con las manos sobre las rodillas, los ojos cerrados y una calma que no era suya, pero que la habitaba. La joven de la tela se detuvo. Sus dedos manchados de hilo temblaban levemente, como si el bordado hubiera terminado por sí solo. Se incorporó y miró a Darío. «Ya no hay que seguir», dijo.
Ahora hay que sostener. El hombre mayor se acercó al muro más antiguo de la estructura. Allí, donde las marcas eran más profundas, colocó su mano y murmuró algo que nadie entendió, pero que todos sintieron. La piedra oscura, junto a la blanca, comenzó a emitir un sonido bajo, como un zumbido que no molestaba, sino que envolvía. Darío se arrodilló frente a ambas, no para rendirse, sino para ofrecerse. Si este es el comienzo, dijo, que no dependa de mí, que dependa de todos. La estructura respondió, no con movimiento, sino con memoria. Las paredes se iluminaron brevemente y cada marca pareció desprender una hebra de luz que se entrelazó con el bordado, con las piedras, con los presentes. Y entonces el canto volvió, pero no como antes. Ahora era múltiple, diverso, como si cada uno cantara desde su propia memoria y todas se entendieran. Porque esa noche, el telar no tejía un recuerdo, tejía una comunidad, y Darío, por fin, dejó de estar solo. La estructura vibraba con una cadencia nueva, como si el telar hubiera comenzado a tejer algo que no estaba en los hilos, sino en los cuerpos presentes. La piedra blanca, aún en el centro del bordado, parecía respirar. Su vieta brillaba con un ritmo pausado, como si marcara el compás de una memoria que se estaba formando en ese instante. La niña se levantó lentamente. Sus ojos seguían cerrados, pero sus pasos eran firmes. Se acercó a Darío y sin decir palabra, le tomó la mano. Darío sintió un calor suave, no físico, sino profundo, como si algo que había estado dormido en él hubiera despertado al contacto. La joven de la tela se acercó también y colocó su aguja sobre el suelo, justo al borde del bordado, no como ofrenda, sino como cierre. El hombre mayor se sentó junto a la piedra oscura, la tocó con la yema de los dedos y murmuró: «Ya está. Ahora nos toca sostener». El canto volvió, pero esta vez no venía del aire, ni de las piedras, ni de la estructura. Venía de ellos. Cada uno emitía una nota distinta, una vibración única, y juntas formaban una melodía que no podía ser escrita, solo vivida. Darío abrió los ojos. La neblina comenzaba a disiparse, pero no se iba, solo se reacomodaba, como si supiera que ahora había algo que proteger. Y en ese instante, todos entendieron. La puente no era un lugar, ni un objeto, ni un recuerdo. Era una forma de estar, de escuchar, de sostener lo invisible. Y ellos, esa noche, eran el tejido que lo hacía posible. La estructura ya no vibraba, ahora latía, como si el telar hubiera dejado de ser un lugar y se hubiera convertido en cuerpo. La piedra blanca, rodeada por el bordado, emitía un resplandor tenue, que no iluminaba, pero revelaba. La niña soltó la mano de Darío, no por distancia, sino porque ya no necesitaba sostenerse. Se acercó a la piedra y con voz clara dijo: «Ya está despierta». La joven de la tela se arrodilló junto al bordado. Sus dedos tocaron los hilos y estos se movieron como si respondieran al tacto. No se deshicieron, pero se abrieron como una puerta. El hombre mayor se puso de pie. Sus ojos brillaban con lágrimas que no caían. Miró a Darío y asintió.
Ahora sí, dijo. Ahora podemos cruzar sin movernos. Darío se acercó al centro. La piedra blanca y la oscura estaban juntas, y entre ellas el bordado formaba una figura nueva, una espiral que no giraba hacia adentro, sino hacia afuera. La puente no era el camino, dijo Darío, era el hilo, y nosotros el tejido. La neblina se alzó una última vez, y esta vez no cubrió. Se convirtió en canto. Un canto sin voz, sin idioma, pero que todos entendieron. Porque esa noche el telar no tejía para recordar, tejía para permanecer. Y ellos ya no eran visitantes, eran parte. La neblina se había replegado hacia los bordes de la estructura, como si respetara el centro recién tejido. Ya no era obstáculo, era marco. La piedra blanca y la piedra oscura permanecían juntas, rodeadas por el bordado que ahora parecía flotar levemente, como si el suelo ya no la sostuviera, sino la memoria. La niña se sentó frente a ellas y comenzó a cantar, no con melodía, sino con ritmo. Cada palabra era una pulsación, cada pausa una hebra invisible. La joven de la tela se unió, bordando con los dedos en el aire, como si el telar se hubiera extendido más allá del suelo, más allá de la estructura. El hombre mayor cerró los ojos y su respiración marcaba el compás. No dirigía, acompañaba. Darío se mantuvo de pie, no como guía, sino como testigo. Sabía que el canto no era suyo, pero que su presencia lo completaba. Entonces la estructura se abrió, no físicamente, sino en percepción. Todos sintieron que estaban dentro y fuera al mismo tiempo, como si la puente se hubiera desplegado en todas direcciones. Y en ese instante, la memoria tejida se volvió lenguaje. No uno que pudiera traducirse, sino uno que se reconocía. Porque esa noche, el telar no tejía para recordar, ni para preservar. Tejía para hablar. Y ellos eran la voz. El canto persistía, pero ya no era un sonido. Era una vibración que atravesaba el aire, las piedras, la piel. La estructura parecía más amplia, aunque sus muros no se habían movido. Era como si el espacio se hubiera rendido ante la memoria compartida. La niña se levantó. Sus ojos brillaban con una luz suave, no de visión, sino de certeza. Ya no somos los que llegaron, dijo. Somos los que sostienen. La joven de la tela recogió los hilos dispersos, los guardó en un pequeño cuenco de barro y lo colocó junto a las piedras, no como ofrenda, sino como continuidad. El hombre mayor se acercó a la entrada, miró hacia la plaza, donde la neblina comenzaba a disiparse del todo, y ahí vio figuras. No eran nuevas, eran las que habían estado esperando, las que no cruzaron, pero que ahora sabían que podían hacerlo. Darío se volvió hacia ellos. No dijo nada,
Solo extendió los brazos como quien abre el telar para nuevos hilos. Y entonces la estructura dejó de latir. No por final, sino porque ya no era necesaria. La puente había sido tejida, no entre mundos, sino entre memorias. Y ellos, esa noche, eran el tejido que la sostenía. La plaza estaba quieta. La neblina, ahora apenas un suspiro, se deslizaba por los bordes del telar, como si supiera que el centro debía permanecer despejado. Las piedras seguían juntas, la blanca y la oscura, y entre ellas el bordado flotaba con una calma que no era del aire, sino del tiempo. La niña caminó hacia la entrada. No miraba atrás, pero cada paso parecía dejar una huella invisible, una hebra más en el tejido compartido. La joven de la tela recogió el cuenco de barro, lo sostuvo contra su pecho y susurró algo que nadie oyó, pero que todos sintieron. El hombre mayor se detuvo frente a Darío. Sus ojos, cansados pero claros, se encontraron con los de él. No hay que cerrar nada, dijo. Solo hay que saber cuándo dejar que siga. Darío asintió, no como quien entiende, sino como quien acepta. La estructura ya no era estructura, era memoria, era vínculo, era puente. Y mientras el canto se deshacía en el aire, como hilos que vuelven al silencio, Darío dio un último vistazo al telar. No había final, solo continuidad, porque esa noche la puente no fue cruzada, fue tejida, y ellos, sin saberlo, habían comenzado a sostener el mundo desde dentro. La plaza se había vuelto un eco, no de voces, sino de presencias. Cada piedra, cada hebra, cada gesto parecía resonar con algo más allá del instante. La niña caminaba entre los bordes del telar como quien revisa un tejido recién terminado. No buscaba errores, buscaba continuidad. La joven de la tela se detuvo frente a la entrada, miró hacia el cielo y vio que la neblina ya no lo cubría. Ahora era parte del aire, como si hubiera aprendido a quedarse sin esconder. El hombre mayor se sentó junto a las piedras, no para descansar, sino para custodiar. Sabía que el canto volvería, pero no como antes. Volvería cuando alguien nuevo llegara, cuando otro hilo pidiera ser tejido. Darío se quedó en el centro, no como figura principal, sino como hebra que sostiene. Miró a los presentes y luego al telar. No hay final, dijo, solo pausas que permiten respirar. Y entonces el silencio se volvió suave, como un manto que cubre sin pesar. La estructura ya no era necesaria, el canto ya no era guía, la piedra ya no era centro, porque esa noche la puente había dejado de ser camino y se había convertido en tejido vivo, uno que no se ve, pero que sostiene todo lo que aún está por venir. La plaza ya no era plaza. Era un espacio tejido por presencias, por gestos, por memorias que no necesitaban ser contadas para ser comprendidas. La niña caminaba entre los bordes del telar y cada paso parecía despertar una hebra dormida en el suelo. No dejaba huellas, pero sí dirección.
La joven de la tela se detuvo frente a la piedra blanca, la observó en silencio y luego colocó el cuenco de barro junto a ella. Dentro, los hilos comenzaban a moverse solos, como si buscaran continuar el bordado sin manos. El hombre mayor permanecía sentado, con los ojos cerrados y una sonrisa leve, como quien escucha algo que no necesita traducir. Darío se alejó unos pasos del centro, no por distancia, sino porque el telar ya no lo necesitaba allí. Ahora era parte del tejido, no su centro. Desde los márgenes de la plaza, otras figuras comenzaban a acercarse. No eran nuevas, pero tampoco eran las mismas. Eran quienes habían esperado, quienes habían escuchado desde lejos y ahora sabían que podían entrar. La neblina se alzó una última vez y esta vez no cubrió, acompañó. Porque el canto ya no era guía, ni señal, ni llamado. Era confirmación. Y esa noche, la puente no fue cruzada, ni construida, ni evocada. Fue habitada. Y ellos, todos ellos, eran el hilo que la sostenía. Las figuras que se acercaban desde los márgenes de la plaza lo hacían en silencio, pero su andar hablaba. No eran visitantes, eran hilos que habían esperado su momento para entrelazarse. La niña se volvió hacia ellas. No dijo nada, pero su mirada era invitación. La joven de la tela se apartó del centro, dejando espacio, como quien sabe que el telar necesita nuevos gestos para continuar. El hombre mayor se puso de pie. Su cuerpo parecía más liviano, como si la memoria tejida lo hubiera aligerado. Darío observó a los recién llegados. Algunos traían piedras, otros telas, otros solo sus manos vacías, pero todos traían algo que no podía verse, una historia esperando ser tejida. La neblina se replegó aún más, dejando la plaza completamente abierta, y el canto, aunque ausente, se sentía en el aire como si aguardara el primer gesto para volver. Entonces, una mujer joven se acercó al bordado. No preguntó, no dudó, se arrodilló y comenzó a trazar una espiral nueva, con los dedos sobre el suelo. La piedra blanca brilló levemente, la oscura vibró, y el cuenco de barro se inclinó, derramando los hilos como si supiera que era hora de continuar. Porque esa noche, la puente no era un lugar al que se llegaba, era un lugar que se expandía. Y ellos, todos ellos, eran el tejido que la hacía crecer. Los recién llegados se acercaban con pasos suaves, como si el suelo mismo los invitara a entrar. No había ceremonia, ni palabras de bienvenida, pero cada gesto era recibido por el telar como parte de su expansión. La niña se apartó del centro, dejando espacio para que otros se acercaran. Su rostro no mostraba cansancio, sino plenitud. La joven de la tela observaba en silencio, sus manos aún manchadas de hilo, pero quietas, como si supieran que el bordado ahora debía continuar en otras manos. El hombre mayor caminó hacia los recién llegados, no para guiarlos, sino para estar junto a ellos. Su presencia era puente, no dirección. Darío se volvió hacia el telar. Las piedras seguían juntas, el cuenco de barro aún derramaba hilos y el bordado se extendía lentamente, como si tejiera por sí solo. Una mujer anciana se acercó al centro. Traía consigo una pequeña figura de madera, gastada, pero firme.
La colocó junto a las piedras y el canto volvió. No como antes, sino como eco de algo que había estado esperando ser recordado. Los demás comenzaron a compartir, no objetos, sino gestos, miradas, presencias. Y el telar los aceptaba, no como piezas, sino como hilos que ya estaban tejidos desde antes. Porque esa noche, la puente no era un cruce, ni un destino. Era una forma de estar juntos, de sostener lo invisible y de recordar que toda memoria compartida es una forma de permanecer. Las nuevas figuras se acercaban con respeto, no por temor, sino porque sentían que el telar no era un lugar que se tomara, sino que se ofrecía. Cada uno traía algo, una piedra, una tela, una palabra, un silencio. La niña caminó entre ellos como quien reconoce rostros que aún no ha visto. No preguntaba, pero cada mirada que cruzaba parecía despertar un hilo nuevo. La joven de la tela se sentó junto al cuenco y comenzó a separar los hilos derramados, no para ordenarlos, sino para ofrecerlos. Sabía que el bordado debía continuar, pero no en sus manos. El hombre mayor se volvió hacia Darío. «Ya no somos los que sostienen», dijo, «somos los que enseñan a sostener». Darío lo entendió, no como revelación, sino como tránsito. Se acercó a los recién llegados y sin hablar se arrodilló frente a ellos, no como guía, sino como hilo entre hilos. Entonces el canto volvió, no desde el centro, sino desde los bordes, como si el telar reconociera que el tejido debía expandirse. Las piedras brillaron una vez más y el bordado comenzó a crecer hacia afuera, como raíces que buscan tierra nueva, porque esa noche la puente no fue cruzada, ni tejida, ni evocada, fue compartida, y ellos, todos ellos, eran el gesto que la hacía continuar. La plaza ya no tenía bordes. El telar se había extendido más allá de la estructura, más allá del suelo, más allá del tiempo. Los recién llegados tejían con gestos, con silencios, con miradas que no pedían permiso, porque sabían que el telar no era propiedad, sino pertenencia. La niña caminaba entre ellos, ofreciendo hilos, recibiendo memorias. Cada intercambio era una hebra nueva, una forma distinta de sostener lo invisible. La joven de la tela ya no bordaba, ahora enseñaba. Sus manos guiaban sin tocar, como quien sabe que el aprendizaje ocurre en el hacer, no en el decir. El hombre mayor se había sentado junto a las piedras y su respiración marcaba el ritmo del tejido. No dirigía, pero su presencia era compás. Darío observaba, no desde el centro, sino desde el margen que ahora también era parte. Sabía que el telar seguiría creciendo y que su papel no era sostenerlo, sino recordarlo. Entonces, una niña nueva se acercó al cuenco de barro, tomó un hilo, lo sostuvo entre los dedos y comenzó a bordar sobre el aire. Y el canto volvió, no desde el pasado, ni desde el presente, sino desde lo que aún no había sido vivido. Porque esa noche la puente no era historia, ni mito, ni rito, era posibilidad. Y ellos,
Todos ellos eran el gesto que la hacía real. La plaza se había vuelto un tejido sin bordes, una extensión de memorias entrelazadas que ya no dependían del tiempo ni del lugar. Cada figura que llegaba no preguntaba qué hacer, simplemente encontraba su hebra y comenzaba a bordar. La niña caminaba entre los nuevos hilos, como quien reconoce el patrón sin haberlo visto antes. Sus pasos eran suaves, pero cada uno dejaba una vibración que se sumaba al canto invisible. La joven de la tela ofrecía hilos sin hablar, y quienes los tomaban sabían exactamente dónde colocarlos. No porque alguien les enseñara, sino porque el telar hablaba en un lenguaje que todos llevaban dentro. El hombre mayor se había vuelto parte del suelo. Su presencia era raíz, y desde él el bordado parecía crecer con más fuerza. Darío observaba el movimiento, no intervenía, pero cada mirada suya era como una aguja que guiaba sin tocar. Sabía que el telar no necesitaba dirección, solo cuidado. Entonces, una niña muy pequeña se acercó al centro. No traía nada, solo una risa breve, como un hilo de aire. Y al reír, la piedra blanca brilló, la oscura vibró. El cuenco se inclinó una vez más, y los hilos se elevaron, como si quisieran bordar el cielo. Porque esa noche la puente no era un lugar que se recorría, era una forma de estar juntos, de recordar sin palabras, de sostener sin manos. Y ellos, todos ellos, eran el telar que no termina. La niña, muy pequeña, seguía bordando en el aire, y cada gesto suyo parecía convocar una memoria aún no vivida. No tejía con hilos, tejía con intención. Los recién llegados se acomodaban en torno al telar, no como espectadores, sino como parte del tejido. Cada uno encontraba su lugar sin que nadie lo indicara, como si el telar supiera recibir sin preguntar. La joven de la tela ofrecía los últimos hilos del cuenco, y al hacerlo, sus manos se volvían más ligeras, como si el acto de entregar también la liberara. El hombre mayor permanecía junto a las piedras, su mirada fija en el bordado que ahora se extendía más allá de la plaza, más allá del tiempo. Sabía que el telar no tenía fin, solo pausas para respirar. Darío se acercó a la niña que reía. No dijo nada, pero al estar junto a ella, el canto volvió, no como eco, sino como promesa. Una promesa tejida en comunidad, en silencio compartido, en memoria viva. Porque esa noche la puente no fue cruzada, ni evocada, ni sostenida. Fue heredada. Y ellos, todos ellos, eran el hilo que la llevará más allá. La niña que reía había dejado de bordar en el aire. Ahora caminaba entre los hilos extendidos, tocándolos apenas con la punta de los dedos, como quien despierta algo que ya estaba vivo. Los recién llegados se habían integrado al telar sin esfuerzo. Sus gestos eran distintos, sus ritmos propios, pero el tejido los aceptaba sin resistencia. Cada hebra nueva encontraba su lugar, como si el telar supiera desde siempre que ellos vendrían.
La joven de la tela observaba desde el borde. Sus manos descansaban sobre el cuenco vacío y, aunque ya no ofrecía hilos, su presencia seguía guiando. El hombre mayor se había vuelto parte del canto. No cantaba, pero su respiración marcaba la pausa entre cada nota, como quien sostiene el silencio para que el sonido tenga sentido. Darío se sentó junto a la piedra blanca, la tocó con suavidad y esta vez no brilló, solo vibró, como si dijera: ya no soy centro, ahora soy raíz. Y entonces la niña pequeña se volvió hacia todos y dijo: ya no hay que bordar más, ahora hay que vivir dentro del telar. El canto se deshizo en el aire, no como despedida, sino como transformación. Porque esa noche la puente no fue cruzada, ni tejida, ni sostenida, ni heredada. Fue habitada. Y ellos, todos ellos, eran el mundo que comenzaba a nacer. La niña pequeña se quedó quieta en medio del telar, rodeada por hilos que ya no necesitaban manos para moverse. Su risa había cesado, pero en su silencio había una vibración nueva, como si el aire mismo estuviera aprendiendo a bordar. Los recién llegados se habían asentado, no como quien termina un viaje, sino como quien encuentra tierra fértil. Sus gestos eran pausados, sus miradas profundas, y el telar los recibía sin juicio. La joven de la tela se levantó. Sus pasos eran livianos, como si el acto de enseñar la hubiera vuelto parte del bordado. Se acercó a Darío y, sin hablar, le entregó un hilo dorado. «Este no es para bordar», dijo, «sino para recordar». Darío lo sostuvo entre los dedos. No entendía del todo, pero sabía que ese hilo no debía tocar el suelo. Era un hilo de tránsito, de memoria viva. El hombre mayor se había vuelto sombra junto a las piedras, no por ausencia, sino porque su presencia ya no necesitaba forma. Era ritmo, era raíz, era fondo. Y entonces la niña pequeña habló. La puente ya no necesita estructura. Ahora vive en cada gesto que sostiene sin pedir. El canto volvió, pero esta vez no se oyó. Se sintió en la piel, en los huesos, en el tiempo. Porque esa noche la puente no fue cruzada, ni tejida, ni sostenida, ni heredada, ni habitada. Fue sembrada. Y ellos, todos ellos, eran el campo donde crecerá. Las figuras tejidas en la plaza ya no se distinguían por edad, por origen ni por historia. Cada una era hebra y el telar las reconocía como parte de un patrón que no necesitaba explicación. La niña pequeña se había sentado junto a la piedra blanca y aunque no bordaba, su presencia mantenía el ritmo. Era como si el telar respirara a través de ella. La joven de la tela caminaba entre los nuevos bordadores, ofreciendo silencio, ofreciendo mirada, ofreciendo espacio. Sabía que el aprendizaje no estaba en enseñar, sino en permitir. El hombre mayor ya no era figura, era sombra, era raíz, era eco. Su cuerpo parecía haberse fundido con el suelo como si siempre hubiera estado allí. Darío sostenía el hilo dorado. No lo había usado, pero tampoco lo soltaba. Sabía que ese hilo no era para el telar, sino para el tiempo. Entonces, la niña pequeña se levantó, miró a todos y dijo: «Ahora el telar
puede dormir, porque ya sabe que despertará en cada gesto que lo recuerde. Y el canto se deshizo, no como despedida, sino como semilla. Porque esa noche la puente no fue cruzada, ni tejida, ni sostenida, ni heredada, ni habitada, ni sembrada. Fue confiada. Y ellos, todos ellos, eran el pacto que la mantendrá viva. El hilo dorado seguía en las manos de Darío, y aunque no lo había usado, todos sabían que su momento llegaría. No era un hilo para bordar, era un hilo para recordar el instante en que el telar dejó de necesitarse. La niña pequeña se había sentado junto a la piedra oscura. Sus ojos miraban el suelo, pero su atención estaba en el aire, como si escuchara algo que aún no había sido dicho. Los recién llegados comenzaban a levantarse, no por cansancio, sino porque el telar ya no pedía quietud. Ahora pedía movimiento, no hacia afuera, sino hacia adentro. La joven de la tela caminó hacia el borde de la plaza y al llegar se volvió. Su mirada recorrió cada rostro, cada hebra, cada silencio, y luego simplemente se fue. No como quien se retira, sino como quien sabe que su parte ya fue tejida. El hombre mayor se desvaneció entre las sombras del canto, como si su cuerpo hubiera sido solo una forma temporal de sostener el ritmo. Darío se puso de pie, sostuvo el hilo dorado en alto, y todos lo miraron, no como señal, sino como reconocimiento. Este hilo no es mío, dijo, es de quien lo necesite cuando el telar vuelva a dormir. Y lo colocó sobre la piedra blanca, que esta vez no brilló, ni vibró, ni respondió, solo lo sostuvo. Porque esa noche la puente no fue cruzada, ni tejida, ni sostenida, ni heredada, ni habitada, ni sembrada, ni confiada. Fue entregada. Y ellos, todos ellos, eran el gesto que la hizo permanecer. La piedra blanca guardaba el hilo dorado, como quien custodia una promesa que no necesita palabras. El telar, extendido más allá de la plaza, ya no pedía manos, ni cantos, ni dirección. La niña pequeña caminaba entre los hilos, y cada paso suyo parecía sembrar algo que no era visible, pero que todos sentían crecer. Los cuerpos se movían con naturalidad, como si el tejido estuviera ahora dentro de ellos. Ya no había centro, ni bordes, ni inicio. Darío se alejó lentamente, no como quien parte, sino como quien sabe que o que fue tecido seguirá vibrando mesmo na ausencia. El aire estaba quieto, pero no era silencio, era plenitud. Y esa noche, la puente no fue estructura, ni camino, ni destino. Fue vínculo, fue raíz, fue cuerpo compartido. Y ellos, todos ellos, no la cruzaron, la reconocieron en sí mismos. Y al hacerlo, el mundo se volvió telar. El telar había dejado de ser visible, pero su presencia seguía vibrando en cada rincón de la plaza. No quedaban hilos sueltos ni cantos por entonar, solo una calma profunda, como si el mundo hubiera exhalado al fin. La niña pequeña se sentó junto a la piedra blanca, y aunque no hablaba, todos sabían que algo había cambiado. No era un final,
pero tampoco un comienzo. Era una pausa que contenía todo. Los cuerpos se movían con lentitud, como quien camina dentro de un sueño que ya no necesita explicación. Algunos se alejaban, otros permanecían, pero ninguno se sentía fuera del telar. Darío se levantó. Sus pasos eran firmes, pero no urgentes. Miró el cuenco vacío, las piedras quietas, el hilo dorado aún intacto, y comprendió que el telar no pedía más gestos, solo memoria. La joven de la tela, aunque ausente, seguía siendo parte del ritmo. Su enseñanza no estaba en lo que hizo, sino en lo que dejó. El hombre mayor, ahora sin forma, era apenas una brisa que rozaba los hombros, una presencia que no necesitaba cuerpo. La niña pequeña se puso de pie, miró a Darío y dijo: «Ya no hay puente, ahora hay tierra». Y en ese instante todos entendieron que el telar no había unido dos lados, sino revelado que nunca estuvieron separados. El canto no volvió, no porque se hubiera ido, sino porque ya estaba dentro. Y ellos, todos ellos, no eran bordadores, ni guardianes, ni testigos. Eran el tejido mismo. Y el mundo, por primera vez, se sintió entero. La plaza había quedado en silencio, pero no era ausencia, era una pausa llena, como el momento justo antes de que brote la semilla. La niña pequeña caminaba entre los últimos que quedaban, tocando sus manos, mirando sus ojos, como quien confirma que el telar ya vive en cada uno. Darío se alejaba despacio, sin mirar atrás, no por desinterés, sino porque sabía que el telar no necesita vigilancia, solo memoria. El cuenco vacío, las piedras quietas, el hilo dorado sobre la piedra blanca, todo permanecía, pero nada pedía. La joven de la tela, aunque invisible, seguía siendo parte del ritmo. Su gesto final había sido desaparecer, para que otros aparecieran. El hombre mayor, ahora sin forma ni sombra, era apenas una brisa que rozaba los hombros, una presencia que no necesitaba cuerpo. La niña pequeña se detuvo en el centro, cerró sus ojos y respiró. Y en ese instante, el mundo pareció inclinarse hacia ella, como si reconociera que algo había sido completado. No hubo canto, ni luz, ni señal, solo una certeza compartida. La puente ya no era algo que se buscaba, ni algo que se hacía, era algo que se sabía. Y ellos, todos ellos, no eran bordadores, ni guardianes, ni testigos. Eran el telar, eran la tierra, eran el vínculo que no necesita nombre. Y al quedarse quietos, el mundo siguió. La plaza ya no era plaza, era espacio sin forma, sin borde, sin centro. Un lugar que no pedía nombre porque ya no necesitaba ser nombrado. La niña pequeña caminaba sola, pero no estaba sola. Cada paso suyo parecía despertar algo en el suelo, como si el mundo respondiera a su andar. Los que quedaban no hablaban, no por falta de palabras, sino porque el silencio era ahora suficiente. Sus cuerpos eran quietud, pero sus presencias tejían sin moverse. Darío se detuvo al borde del espacio. Miró hacia atrás
no por nostalgia, sino por gratitud. Sabía que el telar no lo llamaría de nuevo, porque ya lo llevaba consigo. La piedra blanca, el hilo dorado, el cuenco vacío, todo permanecía, no como reliquia, sino como testimonio. La joven de la tela, aunque invisible, seguía siendo parte del ritmo. Su gesto final había sido desaparecer para que otros aparecieran. El hombre mayor, ya sin sombra ni figura, era apenas una brisa que rozaba los hombros, una presencia que no necesitaba cuerpo. La niña pequeña se detuvo en el centro, cerró los ojos y respiró. Y en ese instante el mundo pareció inclinarse hacia ella, como si reconociera que algo había sido completado. No hubo canto, ni luz, ni señal. Solo una certeza compartida. La puente ya no era algo que se buscaba, ni algo que se hacía. Era algo que se sabía. Y ellos, todos ellos, no eran bordadores, ni guardianes, ni testigos. Eran el tejido mismo. Y el mundo, por primera vez, se sintió entero, no unido por hilos, sino por presencia, no sostenido por manos, sino por memoria. Y así, sin ceremonia, sin despedida, la plaza se volvió viento y el telar una forma de respirar. El viento comenzó a recorrer la plaza, no como visitante, sino como parte del telar. Rozaba los cuerpos, las piedras, el cuenco vacío, como quien reconoce cada elemento sin necesidad de nombrarlo. La niña pequeña se detuvo frente al hilo dorado. No lo tocó, pero lo miró con una ternura antigua, como si supiera que ese hilo no era para ella, sino para quien aún no había llegado. Los que quedaban se dispersaban lentamente, no por despedida, sino porque el telar ya vivía en ellos. Sus pasos eran suaves pero firmes, como quien camina sabiendo que el suelo lo sostiene. Darío se alejó sin prisa. No llevaba nada, pero estaba lleno. Cada hebra tejida, cada silencio compartido, cada gesto recibido, eran ahora parte de su cuerpo. La plaza, ya sin forma, sin centro, sin borde, se volvió paisaje, no uno que se mira, sino uno que se habita. La niña pequeña se sentó junto a la piedra blanca y el hilo dorado vibró apenas, como si saludara. No hubo canto, ni luz, ni señal, solo una brisa, una pausa, una certeza. Y ellos, todos ellos, ya no eran parte del telar. Eran el telar, eran la memoria que respira, eran la puente antes de que alguien la nombre. El viento seguía moviéndose entre los cuerpos, pero ya no era viento, era memoria en tránsito. Una caricia que no pedía permiso, una forma de decir, aquí estás. La niña pequeña permanecía junto a la piedra blanca, y aunque no hablaba, su presencia era suficiente.
El hilo dorado seguía allí, intacto, como si esperara no ser usado, sino simplemente recordado. Los últimos que quedaban no se movían, no por inmovilidad, sino porque el movimiento ya no era necesario. Estaban en pausa, pero no detenidos. Estaban en escucha. Darío, desde lejos, miraba la escena como quien contempla un fuego que ya no necesita leña. Sabía que el telar había cumplido su ciclo, pero también sabía que los ciclos no terminan, solo cambian de forma. La plaza, que ya no era plaza, se había vuelto respiración. Un espacio que no se mide, que no se delimita, que no se nombra. Y entonces la niña pequeña se levantó, miró el hilo dorado y sin tocarlo dijo: no hay que bordar más. Ahora hay que vivir como si ya estuviéramos tejidos. Y nadie respondió, porque no hacía falta. El mundo, en ese instante, no pidió palabras, ni gestos, ni cantos, solo presencia. Y ellos, todos ellos, fueron presencia, fueron raíz, fueron eco, fueron tierra. Y el telar, sin forma, sin centro, sin fin, siguió respirando en cada uno. Darío caminaba por un espacio que ya no era plaza. No había bordes, ni centro, ni dirección. Pero él sabía dónde estaba, porque el telar ahora vivía en su cuerpo. El hilo dorado seguía sobre la piedra blanca, intacto, como si esperara no ser tomado, sino simplemente recordado. Darío no miraba atrás, no por desinterés, sino porque lo que había quedado no era pasado. Era pulso, era ritmo, era parte de su andar. Recordaba a la niña pequeña, al canto que no se oía, a la joven de la tela que enseñaba sin palabras, al hombre que se hizo brisa. Pero ahora, Darío no era aprendiz, ni bordador, ni testigo. Era tierra, era tránsito, era el silencio que sostiene el gesto. A lo lejos, el viento rozaba el hilo dorado, y Darío sentía esa vibración en el pecho, no como llamado, sino como confirmación. Se detuvo, respiró, y por primera vez comprendió que no había puente, había camino, y él, sin saber cómo, ya era parte de él. El cielo comenzaba a cambiar de color, no por el paso del tiempo, sino porque algo había sido completado. La niña pequeña seguía junto a la piedra blanca, y aunque no se movía, su presencia tejía, no con hilos, sino con memoria. El hilo dorado ya no vibraba, no porque hubiera perdido fuerza, sino porque había sido escuchado. Darío, desde lejos, se detuvo una última vez, no para mirar, sino para asentir. Sabía que no volvería, pero también sabía que nada se había ido. La plaza, que ya no era plaza, se volvió horizonte. Un espacio sin medida, sin forma, sin necesidad de ser comprendido. Y entonces, sin canto, sin señal, sin ceremonia, la niña pequeña cerró los ojos. Y el mundo, como si respirara con ella, se volvió telar. No tejido, no cruzado, no sostenido, simplemente vivido,
En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.